Como si fuera ayer. Recuerdo que yo era el conserje de aquel colegio. O debería llamarlo aquella cárcel que llamaban colegio. En aquel lugar había mucho odio. Los niños estaban consumidos por la ley del más fuerte. Y el más fuerte era Rick Owen. Era alto, fuerte y por supuesto se aprovechaba de los débiles. Y también de los que eran todavía más débiles. Eso ocurre siempre, ¿sabéis? En todos los años que he trabajado como conserje, siempre ocurría lo mismo año tras año. Rick tenía un ojo científico para analizar a los más débiles de su clase y acto seguido los humillaba delante de toda la clase. Él siempre acosaba y maltrataba a los mismos. Eran 4. Eran sus favoritos, según decía. El día que Rick estaba de mal humor, maltrataba a esos 4. Cuando suspendía algún examen, cosa que era bastante frecuente, se desahogaba con estos 4. Les puso nombre. Los llamaba los 4 lloricas. Ellos eran Andy Giff. Simplemente se metía con él porque tenía gafas, las cuales siempre acababa rompiendo, y era un buen estudiante. En clase le pusieron el mote de Milhouse, un personaje de los Simpson, creo. Buddy Reddings era un muchacho que tenía muchos granos en la cara. Le llamaban cara de pus. Lee Wong era chino. Se metía con él por su acento. Le llamaba tapón, como el chino de Indiana Jones en el templo maldito. Y la última era una chica, se llamaba Barbara Hest. Simplemente tenía sobrepeso. La llamaba Peggy, como la cerdita de los teleñecos. Ellos eran los lloricas. Rick los hacía llorar día a día. Lo triste de todo esto es que ellos no se atrevían a quejarse al director. Los acusarían de chivatos. Y eso es un estatus muy bajo en el colegio. Y podría ser peor para ellos. No les decían nada a sus padres. No querían preocuparles. Todos los días se inventaban alguna excusa para ocultarles la verdad a sus padres. Yo era el único que se encargaba de separar a Rick de los lloricas cada vez que éste los castigaba sin razón alguna. Rick era un auténtico hijo de perra. Su familia tenía mucho dinero y él lo sabía. Solía presumir de que si algún día alguno de los lloricas lo denunciaban, su papá y su mamá le pagarían un buen abogado y les daría igual. Sin duda era un bastardo maleducado. Pero gracias a eso era el rey de las clases. Y los profesores eran todos unos hipócritas. Ellos solo se preocupaban de cobrar su sueldo cada mes. Les daba igual que los niños aprendieran algo. Como dije al principio, eso era una cárcel. Un centro penitenciario en el cual los estudiosos eran menospreciados y los abusones eran los reyes. Bueno, voy a dejar de hablar de ese lugar. Ustedes solo quieren saber cómo fue aquel asesinato que ocurrió hace 20 años. Sí, lo sé. Debí haber confesado esto hace mucho tiempo. Si desean detenerme por encubrir aquel asesinato, háganlo. La verdad es que no me importa. Soy viejo. Ya no tengo demasiado que perder. Aquellos lloricas mataron a Rick Owen. Parece sorprendente, pero los pringados del instituto se agruparon y planearon el asesinato del rey de la clase. Puede que resultase predecible. Esos 4 jóvenes pasaron por muchos calvarios, pero sin duda tomaron una decisión muy importante. Y yo vi lo que le hicieron con mis propios ojos.
Fue una noche en la cual yo había decidido sacar a pasear a mi perro. Yo solía sacarlo a pasear por el bosque que había detrás de mi casa. Siempre lo sacaba sin adentrarme demasiado en el bosque. A ver, no soy idiota, ¿saben? No voy a adentrarme en un bosque oscuro en plena noche. Pero esa noche mi perro se adentró corriendo en el bosque. Y bueno, yo fui detrás de él. Encontré a mi perro ladrando a 4 personas. Estaban ahí, vestidas de negro y con unas máscaras blancas. Supongo que ya se pueden imaginar de quiénes estoy hablando, pero en aquel momento he de decir que estaba asustado. No sabía quiénes eran esos 4 enmascarados. Podían ser unos atracadores o algo por el estilo. En fin, el caso es que se percataron de mi presencia. En aquel momento en el que me miraron, pensé que me había metido en un buen lío. Pero no hicieron nada. Nos quedamos mirando unos segundos. Pero entonces decidí coger a mi perro y volver a mi casa. Recuerdo que ese día no pude dormir bien. Tenía miedo de que entraran en mi casa. A la mañana siguiente ocurrió algo digno de recordar. Rick Owen había faltado a clase. Fue un día muy tranquilo, la verdad. Y así pasaron 2 días. Y Rick seguía sin venir al instituto, hasta que entonces se le dio por desaparecido. Sus padres habían puesto carteles en toda la ciudad. Yo empecé a estar realmente preocupado. Empecé a pensar que el haberme encontrado con aquellos enmascarados tenía algo que ver. Y así es. Una noche decidí adentrarme solo en el bosque. Fui al mismo lugar donde me encontré con esos 4 enmascarados. Y allí estaban, pero esta vez estaban armados. Tenían machetes, palos, hachas, cuchillos y palas. Con la pala empezaron a excavar en el suelo y... Dios. Cavaron durante varios minutos alrededor de un tubo de plástico y sacaron una caja grande. Era del tamaño de un ataúd prácticamente. Y de ahí sacaron a Rick, vivo. Estaba maniatado y amordazado, en un estado terrible. El tubo era para que pudiera respirar dentro del ataúd. Y desde que dejó de venir a clase, pasaron 3 días. No sé si lo sacaban todos los días, pero era monstruoso. Pude ver que Rick forcejeaba en el suelo con las pocas fuerzas que le quedarían. Pero entonces... Dios... Entonces aquellos 4 enmascarados levantaron sus armas y a la vez las clavaron en el cuerpo de Rick, una y otra vez. Puedo asegurarles que en ese momento estaba dispuesto a volver a mi casa corriendo y llamar a la policía. Pero estaba congelado por el miedo. Aquellos monstruos masacraron el cuerpo de Rick hasta que solo era una masa de carne, sangre y huesos. ¿Ustedes han visto alguna vez un cuerpo que ha recibido tantos golpes que no se reconoce su forma? Pues eso era Rick en aquel momento. Lo golpearon sin piedad alguna. Entonces, aquellos 4 asesinos se quitaron las máscaras y recuerdo que me quedé sin respiración por unos segundos. Eran los 4 lloricas. Estaban ahí, Andy, Buddy, Lee y Bárbara. No podía creerlo. Ellos habían hecho eso. Estaban sonriendo. Eran felices en aquel momento. Volví a mi casa. Y ese día tampoco pude dormir. Estaba confuso. No sabía bien si lo que habían hecho estaba bien o mal. Rick los había maltratado durante años.
En el fondo pensé que habían hecho bien. En el fondo... Verán, han pasado 20 años, pero ahora entiendo cómo se sentían aquellos 4 jóvenes. Rick Owen había creado a esos 4 monstruos con el odio. Sacó aquel pensamiento horrible que nos hace dudar si lo que hacemos está bien o mal, y al final solo nos guiamos por nuestro odio. Rick, inconscientemente, había creado a los asesinos más despiadados de la historia. Por eso he decidido confesar y contarles esto, porque durante 20 años he estado preguntándome si lo que habían hecho estaba bien o mal, y ahora me he dado cuenta de que esos 4 lloricas son un peligro. Nadie podía imaginar que ellos podían ser los asesinos, y lo sabían, y eso los hacía invisibles ante las investigaciones de la policía. El odio. Los fabricantes de odio como Rick pueden crear a los monstruos humanos más terribles de la humanidad, y eso debería saberlo todo el mundo. Si quieren, puedo decirles dónde está enterrado el cuerpo de Rick. Allí lo encontrarán. Eso es todo. Eso es todo lo que les diría. ¿Eso es lo que quiere decirle a los policías, conserje Peter? No lo voy a hacer, Andy. Solo quería desahogarme. Nunca os voy a delatar, pero quería que supierais que yo lo vi todo. ¿Por qué decidió no delatarnos, Peter? Porque yo también era un llorica de joven. También se metían conmigo en el pasado y también estaba lleno de odio. Cuando vi cómo aniquilabais el cuerpo de Rick, sentía que yo también estaba matando a aquellos indeseables que se metían conmigo. Siempre hay un Rick Owen. Pero lo que vosotros habéis hecho no debería repetirse jamás. Sabemos que lo que hicimos estuvo mal, Peter, pero no nos arrepentimos de nada. Las personas como Rick Owen solo pueden ser castigados de esa forma. Usted debe saberlo. Te equivocas, Andy. Al haber matado a Rick, os habéis convertido en algo mucho peor. Peor que el propio Rick. Márchese, por favor. De acuerdo, me voy. Saluda a los demás de mi parte, por favor.